Libertad y prosperidad. Con Benjamín de Yure. Ideas que liberan, principios que unen. Naciones que prosperan. Hoy presionen. Este programa es presentado por la senadora estatal Ana María Rodríguez, por el senador y comisionado de Miami-Dade County, René García, por la firma de abogados Starbucks and Associates de Lorenzo Palomares y por la activista comunitaria Marta Vega. Libertad y prosperidad. Vivimos en un mundo donde las decisiones políticas, económicas y tecnológicas cruzan fronteras en cuestión de segundos. Lo que ocurre en Washington puede afectar a una familia en Caracas, en Bogotá, La Habana o en Miami. Las ideas mueven sociedades, las instituciones protegen la libertad y el trabajo genera prosperidad. Bienvenidos a Libertad y Prosperidad. Ideas que liberan, principios que unen, naciones que prosperan. ¿Pagamos impuestos para siempre? ¿Cuál es la verdad detrás de los taxes que pagamos todos los días? Hoy vamos a hablar de un tema que afecta prácticamente a todas las familias, a todos los trabajadores y a todos los empresarios y a todos los propietarios también. Cuando compras una casa, tú pagas impuestos. Cuando compras un vehículo, pagas impuestos. Cuando compras un televisor, evidentemente lo pagas también. Cuando recibes un salario, también pagas impuestos. Cuando inviertes, muchas veces también tienes que pagar impuestos. Señores, los impuestos se originan normalmente en 4 instancias principales. Son el gobierno federal, los estados, los condados, las ciudades, y en muchos casos los condados agrupan a varias ciudades en otros países, como ocurre en Miami, donde aquí en Miami-Dade, por ejemplo, el condado es el que agrupa a todas las ciudades. Y suele suceder que el impuesto más relevante que pagamos, señores, es el impuesto local, que generalmente es determinado por el condado. Y así es que sucede. Ahora la pregunta es, ¿pagamos impuestos para siempre? ¿Existe otra forma acaso de administrar este sistema? ¿Se pueden reducir legalmente algunos impuestos? ¿Cómo proteger su patrimonio las personas que mejor manejan sus finanzas? ¿Cómo lo hacen ellos? Hoy tendremos una conversación seria, objetiva y además muy útil para entender mejor cómo funciona este tema. ¿Cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos? Señores, esto es bien interesante. El gobierno federal, cómo funciona en los estados, los condados, las ciudades. Es bien interesante. Señores, realmente existen varios niveles de impuestos. Nosotros tenemos que decir, evidentemente, afortunadamente, nosotros en el condado de Miami-Dade, aquí nosotros no pagamos los impuestos estatales. Los impuestos estatales en la Florida, señores, no existen. Por eso es que muchas personas se mudan a Miami. Se están mudando porque no pagan impuestos estatales. En otras palabras, sale más barato vivir aquí que en otros lugares. Por eso el costo de la vivienda es tan elevado. Porque todo el mundo quiere vivir en Miami. Y se mudan de otros países, de otros estados, de otros lugares. Todo el mundo quiere estar aquí. Esa es la verdad. Nuestro invitado de hoy es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público y al bienestar de nuestra comunidad. Nacido y criado en Hialeah, René García ha servido como concejal, representante estatal, senador de la Florida y actualmente como comisionado del condado de Miami-Dade, representando aquí a la gran ciudad de Miami. Ha trabajado mucho en procesos de salud mental, ha ayudado muchísimas causas a la infraestructura, a la seguridad y al desarrollo económico de nuestra comunidad. Hoy está con nosotros para hablar de un tema que afecta el bolsillo de todos, los impuestos. Es un verdadero honor darle la bienvenida a Libertad y Prosperidad. Libertad y prosperidad, la fuerza de una gran comunidad. Ideas que esperan, principios que unen, naciones que prosperan en libertad y prosperidad. Bueno, tenemos muchos temas y muchas cosas que preguntarle a nuestro amigo René. Por ejemplo, lo que son los gastos en carreteras, en la policía, en bomberos, los parques,
digamos, todo en sí lo que ha sido el transporte público y los servicios del condado en general. Pero vale la pena, René, hacerte algunas preguntas un poco más puntuales, ¿no? Porque sabemos que tú eres un experto en esto. Las personas, por ejemplo, sienten que pueden estar pagando taxes toda su vida y tampoco eso es así. ¿Cómo puede el ciudadano entender mejor en qué se utiliza el dinero que se paga por concepto de sus impuestos? Esa es una de las cosas. Por ejemplo, hay preguntas que son ya más puntuales. Por ejemplo, este hecho es uno de los principales. El hecho de que la oficina del sheriff y lo que es el tax collector se hayan separado del condado, eso significó un golpe muy duro. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mira, primero siempre es un placer estar contigo. Hace tiempo que lo conocemos y es la gracia por la labor que hace por nuestra comunidad y para mantener a los ciudadanos informados de lo que está pasando en el condado. Y tú bien sabes que yo siempre ando con la verdad con el pueblo, que le guste o no le guste mi posición, es otra cosa diferente, pero nunca me escondo de los temas importantes, los temas grandes. Y sí, mira, cuando se votó para aprobar la separación de las oficinas constitucionales del condado, eso fue una movida que se hizo en Tallahassee unos cuantos años atrás, que yo sí voté, cuando fui senador, voté para darle el derecho a los ciudadanos a votar. Porque yo siempre pienso que hay que dar el derecho a los ciudadanos a votar por cualquier tema. Nunca se debe quitar ese derecho, aunque yo esté a favor o en contra de esa propuesta. Yo cuando esa movida vino aquí, la pregunta esa vino aquí al condado de Miami-Dade County, yo voté en contra porque sabía el costo que iba a tener esa separación del condado. Y es importante tener autonomía sobre estas oficinas, creo que sí tiene importancia, pero lo que pasa es que ahora son 5 diferentes oficinas que se fueron creadas, en particular eran 4 porque la otra ya había sido separado. Son 4 diferentes oficinas. ¿Qué quiere decir eso? 4 diferentes departamentos de tecnología, 4 diferentes departamentos de recursos humanos, 4 diferentes departamentos de compras. Son todos esos diferentes departamentos que están duplicando el servicio que podría haber hecho el condado si se hubiera mantenido con el condado. Por eso yo voté en contra, pero sí veo los beneficios, especialmente con la oficina del sheriff, que tiene su propio potestad, tiene su sheriff, que simpatizo y estoy 100% de acuerdo con el trabajo que está haciendo la alguacil Rosie Cordero Stutz, que está haciendo una tremenda labor en nuestro condado, mantenerlos protegiendo y asegurando que mantenga los costos bajos, porque al fin del día los recursos vienen del condado y nosotros tenemos que aprobar sus presupuestos. Ellos vienen, presentan sus presupuestos a nosotros y entonces nosotros, basado en el dinero que le está entrando al condado, es basado en lo que nosotros le podemos dar o no darle a ellos. Está muy bien. Ahora vamos a hablar algo que es interesante también, que los oyentes, los televidentes lo sepan, ¿no? Que es lo que es el amillaramiento. Los que no saben lo que es el amillaramiento hay que explicarles brevemente en qué consiste. Es un porcentaje por cada $1,000 que se establece sobre el tax, sobre el valor de la propiedad taxable. No el valor de mercado, sino el valor taxable. Sobre ese valor, por cada $1,000, el condado, digamos, establece un porcentaje que es el que determina cuánto es el property tax o los condados que se pagan por la propiedad. ¿Tú crees, René, que como han subido los productos, digamos, en cuanto al precio, digamos, que ha aumentado, y cómo ha aumentado, digamos, también en el condado los salarios de los trabajadores, porque también ha aumentado, ¿tú crees que, digamos, de alguna forma entorpece esto el hecho de que debemos aumentar nosotros los property taxes? Mira, ¿cuál primero, es tu opinión? Sí. Te digo ahora, Sí. El amillaramiento es el impuesto de la propiedad que se paga, que va directamente al condado para los servicios del condado. Aquí cualquiera que diga que no quiere pagar impuestos, bueno, si no pagamos impuestos, no hay una manera de mantener los servicios del condado, porque así los impuestos van y pagan por la policía, los bomberos, la gran parte de nuestro presupuesto que se utilizan los impuestos que se pagan va a los primeros rescates, los bomberos y los policías. Ahora sí tiene diferentes departamentos que también se benefician igual que los parques. Yo soy gerente de los parques, la vida cultural, todos estos diferentes programas que se establecen aquí en el condado. Por lo más importante es la seguridad pública, que es importante de conocer eso.
Ahora sí te digo, ¿se puede hacer mejor trabajo con dinero que estamos recolectando? Absolutamente que sí. Yo lo vengo diciendo desde que salí electo de comisionado, que vengo diciendo, sabemos que vienen tiempos difíciles. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros para proteger el contribuyente en esos tiempos difíciles? Porque siempre es muy fácil para el gobierno y los oficiales electos de adquirir o pedirle más al contribuyente cuando hay tiempos difíciles. Ahora pregunta, cuando cualquiera de nosotros tenemos unos tiempos difíciles en nuestro negocio o en nuestra casa, ¿a quién podemos adquirir? ¿A quién podemos decirle, oye, me hace falta ayuda? Muchas veces vas a un banco y te ignoran y no te dan nada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Recortar, gastar menos, utilizar mejor dinero, usar el dinero mucho mejor, comprar y pagar por servicios que son necesarios para la casa de uno, para el negocio de uno, y las cosas que uno pagaba antes de entretenimiento, otras cosas, se recorta un poco. Ahora, desgraciadamente es muy fácil ir al gobierno, ir al contribuyente y decirle, vamos a pagar más en impuestos. Yo creo que nosotros en este condado podemos hacer mejor trabajo con el dinero que estamos recolectando y asegurar que protegemos los servicios del condado a la misma vez. ¿Tú crees, por ejemplo, vamos a decirte, René, el hecho de que ha disminuido el presupuesto del condado, evidentemente, porque el hecho de que están separados, toda la oficina de tax collector y la oficina del sheriff, ¿tú crees que esto influirá sobre los puestos de trabajo? ¿Se van a quedar cesantes algunas personas? Bueno, eso no sé que es muy delicado el tema, tal vez, ¿no? Pero, no, sí. No es la realidad, ¿no? Hay que tener miedo Sí. de la delicadeza de los temas, Sí. especialmente cuando salen los trabajos del condado. Sí. En estos momentos creo que hay 31,000 empleados del condado, y te digo que yo creo que hay más que suficientes empleados en el condado en estos momentos. Exacto. Y creo que... La burocracia es muy alta, a lo mejor tal vez. Mira, es una burocracia... Sí. Miren, todos los gobiernos tienen burocracia. Y te digo, yo vengo del Estado y el Estado también tiene su burocracia, pero es a mucho menor nivel. Comparado a lo que se gasta en el condado y lo que se gasta en el Estado. Ahora, sí, cuando uno ve los diferentes departamentos de las oficinas constitucionales, ellos tienen ahora su potestad de darle empleo a las personas o votarlos. Ellos ya son sus departamentos separados, que son completamente separados del condado, y esos son los números que nosotros estamos viendo, a ver cómo están haciendo el trabajo y la labor que están haciendo con el dinero que se les está dando. Pero ahora sí, en el condado de Miami-Dade County, yo sí estoy buscando cómo podemos seguir proveyendo servicios a los residentes de este condado cuando miramos el presupuesto, porque es muy fácil darle trabajo a todos los amigos de uno, a los aliados políticos, y todo eso lo paga el contribuyente. Por eso yo siempre vengo diciendo que es importante cuando ahora estamos viendo los presupuestos, a dónde podemos recortar. Igual que tiene que recortar uno en su casa, en sus propiedades, cómo nosotros podemos recortar para asegurar que los tiempos difíciles no tengan que pagar los contribuyentes. Y otra pregunta, ¿tú crees, René, que por ejemplo se pudiera disminuir un tanto el papeleo de los trámites para obtener la permisología que hace falta en el condado? Porque tal vez, digo yo, si se disminuyen esos trámites, tal vez se puede abaratar el servicio, se puede tal vez ahorrar algo por este concepto. Mira, yo no soy partidario de la inteligencia artificial. Siempre estoy luchando en contra de la inteligencia artificial porque tengo un poco de respeto y miedo, porque creo que se está involucrando mucho más en nuestras vidas diarias, y creo que es un poco peligroso, aunque sí veo los beneficios que tiene, en particular cuando estás hablando ahora como de los permisos, y tratar de apurar esos permisos durante el proceso. Lo que pasa desgraciadamente con muchas personas que no entienden, especialmente con los burócratas. Los burócratas son personas que son trabajadores del gobierno, no tengo nada en contra de ellos, pero cuando uno presenta un permiso, y ese permiso si es a nivel personal o comercial, todo el tiempo que ese permiso no se está procesando cuesta dinero. ¿Y a quién le cuesta dinero?
a todos nosotros. Le digo a nosotros, la persona que está invirtiendo, haciendo su inversión en su casa para arreglar su casa, o el inversionista que está comprando unos terrenos para desarrollarlos, eso va a costar dinero, y cuando entre más tiempo se demoran esos permisos, más le cuesta al inversionista y más le cuesta al que vaya a comprar después cuando están haciendo las casas. Pero te digo, con todo eso, tengo que hablar y hablar la verdad. En el condado de Miami-Dade County vemos que los permisos se están demorando mucho menos tiempo que en algunos municipios, y eso es importante reconocer, que es la labor de los empleados que tenemos ahí también, y también de Lourdes, que está delante del departamento, que ya está haciendo tremendo trabajo para asegurar que estos permisos vayan por el proceso mucho más rápido. Los programas culturales. ¿Tú crees que son importantes los programas culturales para el condado? ¿Qué importancia tiene la opinión de los residentes en las audiencias públicas del condado? Que los residentes opinen, que digan su opinión. ¿Es importante esto para el condado? Mira, los programas culturales, te voy a decir, yo soy presidente del comité de la Junta de Parques, que las bibliotecas, los parques, los programas culturales están todos debajo de la potestad del comité de nosotros. Y te digo, sí, ellos tienen un papel, especialmente en una comunidad que está creciendo como nosotros. Una comunidad que está tratando de apelar, de verse como una comunidad internacional, no solamente una comunidad del Caribe que antes éramos. Y ahora somos la puerta a Sudamérica, también estamos siendo la puerta a Europa. Vemos que la cantidad de personas que quieren venir aquí, y cuando tenemos tantas personas en diferentes áreas, ellos una de las cosas que miran es educación y cultural. ¿Qué es lo que tienen cultural para hacer? Que los museos, yo soy tan partidario de los museos, te voy a decir, yo no soy museísta, yo no voy a tantos museos, cuando viajo ahí voy a un museo, estoy un ratito y me voy, pero en realidad hay muchas personas que les encantan los museos, y yo creo que es importante tener un balance, y vemos, pero no debe ser, ahora sí te digo esto, no debe ser una inversión 100% del gobierno. Yo creo que cuando tenemos estos tipos de eventos, no eventos, pero con museos culturales, debe ser una combinación digamos, privada y pública. Exacto. Y lo vemos, mira, Adrian Arch tiene su momento, especialmente el Frost Museum, que es algo bien importante, que fue financiado privadamente, y tiene su mérito en nuestra comunidad, porque tenemos que asegurar que nuestros niños, especialmente nuestros niños, sepan que tienen oportunidad y que puedan crecer, y es un lugar de aprendizaje para ellos mismos, y también para atraer las diferentes personas, inversionistas de diferentes partes del mundo. Ahora, cuando una comunidad en tiempos difíciles, no pienso que debemos eliminarlo, pero sí reestructurar cómo estamos financiando algunos de estos proyectos, que algunas veces tenemos que asegurar que tenemos que darle al lado a algunos de estos proyectos para asegurar que nosotros mantenemos los servicios de nuestra comunidad, o buscar dineros privados para que si quieren estos programas, y muchas de estas personas que quieren estos programas son personas de dinero, que los invito a que donen, que los ayuden a nosotros a mantener estos programas abiertos. Sabemos que para el año 2026 en la Florida se estima que habrán 1.250.000 personas mayores de 65 años que ya han pagado todos sus mortgages, sus hipotecas las han pagado, no deben nada por sus casas. ¿Cómo tú crees que se puede tratar este punto en cuanto a los taxes? Digamos, humanamente, vamos a estar hablando, estas personas ya pagaron su propiedad y van a tener que seguir pagando taxes, a pesar de estar retirados, que tienen un ingreso que es muy limitado, pero tienen que seguir pagando taxes. Estamos hablando de 1.250.000 personas, el estimado para el año 2026. Mira, eso es algo que cuando el secretario de Estado, ahora Marco Rubio, era presidente de la Cámara de Representantes, yo era miembro de esa Cámara en ese entonces, fue algo que durante un tiempo estuvimos trabajando
bien duro, enfocando mucha energía para ver cómo pudimos reducir o eliminar los impuestos a las propiedades, especialmente a aquellas personas de 65 años. Pero hay que ser honesto con el pueblo. Bueno, primero, la honestidad yo pienso que viene, que aquí hay muchos políticos en nuestra comunidad que dicen que van a eliminar impuestos a la propiedad. Nadie puede eliminar el impuesto a la propiedad, solamente la legislatura a través de una carta constitucional. Y lo vemos ahora. Ahora vemos que en Tallahassee se aprobó una medida para eliminar y reducir los impuestos a la propiedad. Esos son los únicos que lo pueden hacer. Ahora sí, los municipios pueden darle una revolución, un rebate, le puede dar devolver los impuestos, pero el año que viene tienen que pagar los impuestos. Igual que los primeros que yo creo que lo hicieron fue Miami Beach, Miami Lakes lo hizo, la ciudad de Sweetwater lo hicieron un sinnúmero de diferentes municipios aquí en el condado que tenían superhábitos en sus presupuestos y le pudieron devolver dinero a los contribuyentes. Igual que lo hizo la ciudad de Hialeah, pero lo único en la ciudad de Hialeah que no fueron 100% honestos, estaban diciendo que están eliminando los impuestos cuando no fue así, fue una revolución. Y ahora le digo, por eso digo hay que ser honesto con los contribuyentes. Pero sí, yo siempre he hablado muy claramente que cuando, especialmente con las personas mayores de 65 años, que han vivido en su casa por 15, 20 años, que han sido responsables con sus impuestos, que han pagado todos los impuestos a tiempo, que esas personas se les debe tener un poco de simpatía o tratar de ayudarlos. ¿Y cómo se le ayuda a esas personas para que no se tengan que ir de sus casas? Es ayudándoles con los impuestos a la propiedad. Puede ser, yo siempre he dicho, podemos eliminarlo o congelarlo, que no les suban más para que ellos sepan, pero con todo y eso es de hecho muy difícil aquellas personas yo lo veo continuamente, que personas mayores tienen que ir de sus casas. Hay un punto que es valedero y vale la pena destacarlo, que es que según los números, según las estadísticas, el 64% de las personas que pagan taxes por su propiedad tienen 2, 3, 4 y más propiedades que no son principales. O sea, que no tienen homestead exemption, ¿no? Porque tienen varias. Y la mayoría del ingreso que se paga al condado vienen productos de las personas que tienen esas propiedades. De manera que los que tienen solamente la vivienda principal es la diferencia. Estamos hablando de un 36%. Un 36% de las personas solamente tienen una vivienda. Tomando en cuenta que el 36% apenas tienen una sola vivienda y también pagan taxes, ¿no sería posible considerar este sector como prioritario para reducirle los taxes a los que tienen una sola? No, mira, yo creo que primeramente todo tiene que ir en parte, ¿sabes? Es importante reconocer que yo soy partidario de la movida que está viendo por Tallahassee, y sí creo que se debe enfocar en aquellas personas que son mayores de 65 años. Las personas mayores de nuestras comunidades, yo me paro en los hombros de ellos. Y siempre me he parado, y por eso las personas que me conocen saben toda la labor que yo he hecho para ayudar a las personas mayores de nuestra comunidad. Y lo digo porque veo el trabajo que los padres míos tuvieron que pasar en este país. Veo el trabajo que tuvieron que pasar para criarme a mí y mi hermano. Yo fui un poco más difícil que mi hermano, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, veo eso, pero la realidad es que nosotros como gobierno tenemos que hacer mejor por aquellas personas. Pero muchos de los políticos hablan y es muchas promesas vacías. Ahora, te digo también, un lugar donde se pueda ayudar al contribuyente, que los impuestos son importantes y los reconozco. Y estoy 100% de acuerdo contigo que las personas mayores de 65 años deben eliminarse los impuestos si han vivido en su casa por X número de tiempo. Pero el problema más grande que vemos aquí ahora en este condado y a nivel del estado es las tarifas de los seguros de la propiedad. Eso sí está acabando. Eso está acabando más completamente con los residentes en nuestra comunidad. Y grave. Y si tienen una hipoteca, tienen que pagarlo. Es obligatorio, seguro. Eso es algo que creo que la legislatura puede hacer mejor. Mira, eso es algo que yo muy pocas veces yo creo que le di un voto a las compañías aseguradoras de Tallahassee. Y fue por esa misma razón. No puedo decir que nunca le di un voto porque son tantos años, pero creo que estoy casi seguro que
Tú sabes que hablando, votos cogieron de mí. Tú sabes que hablando de eso, ya que también este tipo de conversaciones a veces son más productivas de lo que uno mismo cree, ¿no? Yo particularmente he venido proponiendo a través de los años una solución que parece un poco pragmática, pero a la misma vez para muchas personas no tiene sentido. Pero sin embargo, se puede pensar en ello, que serían una especie de mortgages hereditarios. Estamos hablando de mortgages hereditarios, óigame esto, 80 años de plazo. Que lo compra una persona hoy, lo terminan de pagar sus nietos. Mientras tanto, van a tener un solo pago por generación, que va a ser una especie de down payment, pero por generación no van a tener acceso, no van a tener que pagar un down payment al inicio, sino solamente en el transcurso de su vida. Por supuesto, necesitan tener hijos, necesitan tener descendientes, personas que se encarguen de la hipoteca, del mortgage en el futuro, pero puede ayudar las empresas de seguro en esto. ¿Por qué pueden ayudar? Estamos hablando de los seguros a 80 años. Hay que arreglar muchas cosas a los 80 años. Los seguros se revitalizan. Ellos pueden ayudar a reducir la tasa de interés que van a pagar las personas que compren esas viviendas a 80 años de plazo. Es una solución que he venido planteando. Se me ocurre decírtela, ¿no? Mire, yo creo que en Europa hay algunos países que sí existen, pero también esa propiedad, cuando tienes una propiedad a largo plazo así, esa propiedad nunca le pertenece a esa familia hasta que no paga los 80 años. Hasta los 80 años. Y después, ¿cuánto han nace pagado? con una deuda, sí, pero nace con una vivienda propia. Sí. No, es verdad, pero por eso te digo, hay que hablarlo en parte. Es un tema que se debe desarrollar un poco más y es algo que ha trabajado en algunos países europeos, que lo conozco, que lo tienen, pero en resumidas cuentas te digo, que aunque nosotros hagamos eso y por la reducción ahora de los impuestos a la propiedad, yo le digo a nuestros amigos en Tallahassee, el problema de los seguros a la propiedad es algo serio. Sí, señor. Cuando vemos que se están multiplicando 5 y 6 veces más, cuando alguien estaba pagando $2,000 o $3,000, están pagando $10,000 en unos cuantos años, eso es un problema, y especialmente que los sueldos de aquí de Miami-Dade County no han seguido con la inflación. Eso sí es un problema que nosotros tenemos completamente serio. Y por eso te digo, cuando hablamos de los impuestos a la propiedad, yo me hago la pregunta, ¿por qué no tomamos el tema de más importancia, que es el impuesto? Es un impuesto. Cuando tiene que pagar los seguros a la propiedad, es un impuesto mucho más grande que lo que están pagando en impuestos a la propiedad en estos momentos. Esta pregunta también vale la pena también saberla por tu experiencia. Se estima que de los que se retienen, los property taxes van destinados a lo que son las juntas escolares, 14.100 millones de dólares. Por allí hubo una versión que estaba hablando, bueno, y si le eliminamos, no lo de las ciudades, no lo de los condados, no los eventos especiales, no, pero si eliminamos lo de las juntas escolares, ¿qué pasaría? ¿Cuál es tu opinión? Mira, hay algunos estados, que yo creo que Texas fue que eliminó los impuestos de la junta escolar. Creo que se puede hacer aquí, pero hay que buscar otros recursos para pagar por nuestras escuelas. Cuando eso pasa, quiere decir que Tallahassee, el gobierno estatal es más poderoso, porque todas las escuelas todos los condados tienen que ir ahí pidiendo por dinero todos los años. Hay una manera que se puede hacer, y creo que es algo que se debe estudiar y tratar de buscar una solución, porque desgraciadamente, mira, vemos que muchas de las escuelas charters han entrado aquí en nuestra comunidad, en nuestro estado. Somos un estado de choice, que puede decir que los padres pueden elegir, un estado de elegir, que los padres pueden elegir a dónde quieren mandar sus estudiantes o sus niños, si no pueden mandar un colegio charter, si no quieren mandar un colegio religioso, lo que sea, el dinero sigue al estudiante, que yo creo que eso es sumamente importante. Pero ahora, cuando hablamos de los impuestos, sí hay una manera de hacerlo, pero sigo y vuelvo y repito, los impuestos, las primas de seguro son algo que... Esa es la parte, yo diría, vital, estoy de acuerdo contigo 100%. Porque eso que pasa, Benjamín, es que si nosotros dejamos, vamos a decir que todo esto pasa, todo esto se pasa, eliminamos estos impuestos, más nunca van a quitar, las compañías aseguradoras van a seguir ganando. Van a seguir ganando y van a seguir cobrando más y más a nosotros. Por eso yo te digo que hay que tomar esto en diferentes
trabajarlo en paralelo Sí. para asegurar que no, si hacemos uno, hacemos el otro también. Hay No muchos solamente- intereses allí. Sí, ¿no? pero si le dices al ciudadano, si tú dices a estos políticos, no, ya le eliminamos los impuestos a las propiedades, ya no vamos a hacer más nada por 5 o 10 años, ¿no, caballero? No, hay que ser realistas. Vamos a decirte, sabemos que los ingresos, los property taxes, señores, no todos tenemos sino el sales and use tax, o sea, lo que son el tax a las ventas, y el otro tax es property taxes. Tenemos 2 taxes nada más porque no tenemos taxes estatales, no existen en la Florida. Si eliminamos uno de ellos, con un solo tax, el tax a las ventas, hay que pagar todos los gastos. No alcanza el dinero para pagar todos los gastos de la ciudad, de los condados y todos los gastos. Lo sabemos bien eso. Por eso es que es tan difícil. Entonces, ¿qué tú piensas, por ejemplo, René? Está planteado ahorita para la boleta en noviembre poner lo que es aumentar, lo que es el Hosting Exception, aumentarlo a $150,000 este año y el próximo año en $250,000. ¿Cómo tú crees si eso llega a estar en la boleta en noviembre? ¿Cómo tú crees que eso puede beneficiar a los residentes? Pues mira, hoy en día aquí en el condado de Miami-Dade County eso sería un alivio para nosotros, porque Ajá. para los que pagan impuestos a la propiedad, Ajá. porque eso sí va a aliviar el costo a esos residentes. Ahora te digo, por el gobierno, eso le va a quitar más dinero al gobierno. Creo que no sería una mala idea, porque entonces el gobierno va a tener que hacer más con menos, igual que todos nosotros hacemos en nuestras casas, y es importante reconocer eso. Ahora sí, lo que sí digo es asegurar que para mí siempre yo creo que lo más primordial y más importante de un gobierno es la seguridad pública. Mientras que no interfiere en la seguridad pública, yo estoy siempre dispuesto, yo siempre he votado por de las reducciones de impuestos y lo que pueden ver, el récord mío está bien claro que nosotros votamos en contra, votamos a favor de una reducción de impuestos hace unos cuantos años atrás, que desgraciadamente fue la reducción de impuestos al amillamiento que estamos El hablando. amillamiento aumentó ahora, ¿no? Sí, no ha aumentado, lo que cuando este año se mantenía bastante estable. Lo que pasa es cuando no se aumenta los últimos 5 años, el condado se ha beneficiado del aumento del valor de las propiedades. Porque aunque nosotros no hemos aumentado los impuestos, El valor taxable aumentado. Claro. el valor de las propiedades ha aumentado, entonces Y aumenta el property tax, lógico. le entra más Es dinero. más amallamiento, lógico, porque claro. Exacto, eso Porque es el lo que ha amallamiento pasado. es un porcentaje de lo que estás pagando. Exacto, Entonces, de sí. cada $1,000, claro. Exacto, o sea que eso funciona de esa manera. ¿Y cuánto tú crees que puede ser en dinero? ¿Cuánto puede ahorrarse una familia, unos residentes, si el primer año efectivamente aprueban el plan de la legislatura estatal de $150,000 tax exemption? ¿Cuánto tú crees en dinero? ¿Cuánto se ahorra una familia, por ejemplo, que paga en promedio, vamos a decirte, $4,000 de property taxes? Y lo aumentan tax exemption a $150,000, que ahora está en $50,000, a $150,000. ¿Qué implica eso? Le está reduciendo valor taxable. No, sí, pero eso es Sí. ese aumento es un gran alivio para los residentes. ¿Cuánto más o menos tú ves? No, yo te digo, el dinero no quiero... pensar en una cifra, que no es fácil. No, pero depende de lo Sí. que está ganando, depende del valor de la casa, por eso no quiero darle Exacto. un hombro, pero te digo que va a ser, puede ser en los miles de dólares, unos 100 y $2,000 puedes llegar, dependiendo del valor de la casa. Pero Exacto. sí es un alivio bien grande que le da a los residentes, porque si en estos momentos tú tienes una casa que es valorizada en $500,000, o vamos a decir $500,000, y tienes una excepción de $50,000, Que es la que tiene todo el eso es mundo. un poquito que tiene todo el mundo. Cuando si le das una excepción de $150,000 ¿Qué basado es lo que está en los para- 3%, Es lo que está previsto ahora. en lo que paga el impuesto uno, Sí. es un ahorro bastante significante, ¿Sabes lo que pasa? y el año que viene va a ser está más grande. Como dice el mismo gobernador de Santi, que dice, bueno, señores, ¿cómo es posible? Si tú vas y compras un televisor en Brandsman, ¿por qué el año que viene ya lo pagaste y es tuyo? ¿Por qué el año que viene tienes que pagar impuestos sobre él si ya es tuyo? Ya es Es la lógica. Lo que pasa es que esa lógica hay que, creo yo, compenetrarla con la realidad económica de cuáles son los ingresos que tiene el Estado. Sí, pero ese es el poder por eso te digo, Sí, esa es la parte. los bancarios, los bancos y las compañías aseguradoras Sí. tienen tremendo poder. Porque la única razón que uno paga por seguros a la propiedad es para proteger la inversión
del banco. Número uno. Correcto. Porque cuando uno no tiene una hipoteca, no tiene que pagar seguro. Ahora sí, yo siempre he dicho, para ayudar a los residentes, sé que me hiciste una pregunta sobre los impuestos, pero quiero decirte algo, cuando hablamos de los seguros, quiero dejar saber a todo el mundo una de las propuestas que yo siempre he tratado de empujar y nunca he llegado a ningún lado, es por qué tienen que forzar a un propietario que deba $50,000 en la propiedad de ellos a asegurar la casa entera. Para cubrir si lo no va a pagar. Pero tiene que ser, por eso, si es una inversión, si los seguros son para proteger el banco, porque no para proteger, dicen que es para proteger los propietarios, pero yo pienso que es más para proteger la banca. ¿Por qué no le dan la opción, si nosotros como republicanos creamos en la responsabilidad personal, que dejen los residentes escoger cuánto quieren cubrir? Si tú tienes una hipoteca de $150,000, buenísima idea. Tienes que cubrir la excelente hipoteca. Idea. Cobre la Excelente. hipoteca, porque eso tienes que cubrir la hipoteca. Lo que tú quieras. Arriba de eso, si Correcto. no quieres cubrir más, ¿por qué tienes que cubrir? Tienes Excelente que pagar más. idea. Y eso siempre, pero las compañías Extraordinaria. aseguradoras no quieren Bueno, y tocar también hay eso. otra opción que vi por ahí, que llamar a las empresas de seguro fuera del estado y ponerlas a competir en precio con las locales, que muchas veces se ha hablado de eso, pero creo que nunca se ha concretado, ¿no? Sí, esos son reglamentos federales que todos los estados tienen sus propios regulaciones de seguros. Y por eso vemos que nosotros en el estado de la Florida, esto es un voto que tiene que pasar a nivel Washington, D.C. Se ha hablado mucho tiempo de tener seguros regionales, como el sur de los Estados Unidos, de South Carolina, hasta Texas. Porque como trabajan los seguros, entre más personas están pagando, Más barato. más barato es, más volumen. Se llama economies of scale, más volumen existe. Exacto. Y por eso, y también ¿por qué nosotros aquí tenemos que pagar un seguro de inundación para la gente que vive en el Midwest y ellos no pueden pagar seguro de ciclón para nosotros que vivimos aquí abajo? Son cosas... Exactamente, pero muy interesante la comparación esa y muy valedera, de paso. O sea que ha sido... Yo diría que esta entrevista ha sido pero bien productiva al senador. Le agradecemos muchísimo toda su competencia y su sabiduría por estar con nosotros y esperemos que esto abarque y llegue a muchas personas, muchos residentes que puedan ver en este senador una persona competente que los pueda ayudar en todas sus cosas. Benjamín, tú siempre me ayuda bastante Sí. y siempre muchas sugerencias suyas Sí. y la competencia mía solamente es del equipo que tengo alrededor mío que son buenísimos, son contadores, han trabajado en el presupuesto, han trabajado con gobierno por mucho tiempo y son personas que son bien competentes, porque cuando uno no tiene la respuesta, tiene que saber a dónde adquirirla, a quién le puedes hablar para que te ayude, porque aquí el que diga que lo sabe todo, te están engañando. Aquí nadie lo sabe todo, lo que saben es lo que me hace bien a mí, es yo sé a dónde ir a coger la respuesta correcta. Senador, ha sido un placer que haya estado con nosotros y le auguramos los mayores éxitos ahora y en su futuro próximo. Gracias. Y que logre todas sus metas, todo lo que usted quiere, porque yo le voy a decir una cosa, a usted lo necesitamos. No, lo importante es ayudar a nuestro pueblo y ser honesto con nuestro pueblo. Muchas gracias, senador, es un verdadero placer. Libertad y prosperidad, la fuerza de una gran comunidad. Ideas que esperan, principios que unen naciones que prosperan en libertad y prosperidad. Y ahora vamos a empezar con las recomendaciones. Y vamos a empezar por los propietarios. ¿Qué pueden hacer los propietarios? Señores, mantener organizados los documentos relacionados con la vivienda y conocer las excepciones disponibles. Esto es fundamental porque hay muchas cosas que no conocen los propietarios y que existen para abaratar los impuestos. Para empresarios, señores, ¿cuál sería la solución o la recomendación? Llevar una contabilidad ordenada y buscar asesoría profesional antes de tomar decisiones importantes. Y esto es vital. Hay muchos empresarios que son muy exitosos, pero les hace falta que los ayuden de una forma técnica para poder lograr su propósito, lo que ellos desean realmente. Para los trabajadores, ¿cuáles son las recomendaciones? Revisar cada uno su situación y cada año cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado su parte tributaria, cómo pueden aprovechar los beneficios permitidos por la ley. Realmente, señores, hay muchos que no lo saben. Sobre todo la familia. ¿Cuáles ventajas pueden tener
y cómo pueden reducir sus taxes. Y muchos no lo saben. Es importante asesorarse en este sentido. Para los inversionistas, ¿cuáles son las implicaciones fiscales antes de invertir y planificar con anticipación? Los inversionistas, evidentemente, ellos saben, pero sin embargo, muchos a lo mejor pueden tener dudas de cuáles implicaciones fiscales pueden haber, cuáles pueden ser las posibles multas o los posibles descalabros o los posibles errores que puedan existir desde el punto de vista legal. Por eso es importante que se asesoren bien antes de invertir. Para las familias, debemos y que ellos incorporen, señores, la educación financiera como parte de la administración del hogar. Indiscutiblemente, la familia, estamos hablando de los componentes del núcleo familiar, deben educarse desde el punto de vista financiero. En este sentido, estamos viendo que la educación ha cambiado un poco, ¿no? Estamos viendo que ya se están dando clases de educación financiera. Han visto la importancia de la educación financiera, que muchos no tienen una información académica, pero sin embargo, al tener una formación financiera, ha sido una ayuda formidable para lograr las metas. Referente a la parte de los impuestos, señores, hay personas que realmente contribuyen con la sociedad, porque realmente son personas muy adineradas. En ese sentido, podemos hablar que los multimillonarios conocidos por impulsar grandes iniciativas filantrópicas, podemos llamarlos, nombrarlos como que son una parte importante de este conglomerado humano. Podemos hablar, por ejemplo, de educación, de salud, de investigación, la lucha contra la pobreza, de muchas cosas que están incluidas en esta normativa. Miriam Adelson es una médica, vamos a decirlo así, especializada en adicciones y una de las filántropas más influyentes de los Estados Unidos. A través de Adelson Clinic impulsa la investigación y el tratamiento de personas con problemas de abuso de sustancias. Además, apoya numerosas causas sociales. Miriam Adelson, hay que decirla, ella es viuda de uno de los zares de Las Vegas, que su fortuna alcanza a más de 35 mil millones de dólares. Y es una filántropa muy reconocida. Bill Gates, fundador de Microsoft y creador de la fundación Bill and Melinda Gates, es una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, eso hay que reconocerlo. Ha destinado más de miles de millones de dólares a la lucha contra enfermedades. Es increíble lo que ha hecho en ese sentido. Él ha acabado prácticamente con enfermedades como la varicela, por ejemplo, ¿no? En vacunas, en la educación y en reducción de la pobreza en países en desarrollo. Ken Griffin, señores, es fundador de Citadel y uno de los inversionistas más exitosos del mundo. Ha donado cientos de millones de dólares para fortalecer la educación, los hospitales infantiles y programas que impulsan el desarrollo de las comunidades. Hay que decir un poco más sobre Ken Griffin. Señores, Ken Griffin es propietario de uno de los fondos de cobertura más grandes que existen en la bolsa. Conocido vulgarmente se le dice como equity firm, pero digamos la de él es una de las más importantes. En inglés se le llama hedge funds y es muy importante el trabajo que hace en la bolsa, una de las principales, la empresa de él, sobre todo Citadel. Y ahí es el origen de la fortuna de él, que supera los 54 mil millones de dólares. Warren Buffett es uno de los inversionistas más exitosos del mundo. Ha donado gran parte de su patrimonio a la Fundación Gates y a otras organizaciones benéficas para apoyar la salud, la educación y programas de ayuda a muchas personas, muchos conglomerados humanos. Bernard Marcos, señores, cofundador de Home Depot y mediante Marcos Foundation ha destinado gran parte de su fortuna a la salud infantil, a la investigación médica, la atención de veteranos de guerra y programas para combatir la inseguridad alimentaria. Hay que decirlo también, Bernard Marcos, la fortuna de él comparada con otros no es tan grande. Estamos hablando apenas de, vamos a decirte, 10 mil millones de dólares. Pero sin embargo, es un filántropo bien reconocido que ayuda a muchísimas causas sociales y ayuda a combatir la pobreza en muchas regiones, la verdad. Malcolm Bloomberg, un empresario y alcalde de New York, a través de Bloomberg Philanthropies, financia proyectos de salud pública, educación, de medio ambiente, innovación y fortalecimiento de ciudades alrededor del mundo. Y es importante conocer un poco de su historia, cómo empezó, una persona que trabajaba en la bolsa y fue despedido en sus comienzos y pudo originar lo que es un software o un sistema de computación capaz de hacer que los inversionistas invirtieran en línea a través de la computadora en la compra y venta de acciones en la bolsa. Este sistema hoy en día ha abarcado prácticamente todo el mundo y todas las bolsas del mundo utilizan su sistema
para poder cotizar en las bolsas de valores de sus respectivos países. De manera que este tipo de acción, al utilizar su sistema, cada uno evidentemente paga su parte, y este empresario de lo que es Michael Bloomberg, el señor es uno de los hombres más ricos del mundo, su fortuna pasa ya más de los 100.000 millones de dólares, podemos decir. Vamos a ir hablando ahora con los grandes empresarios. No solo crean riqueza, muchos también devuelven parte de ellas a la sociedad, mediante fundaciones, mediante programas educativos, investigación médica y proyectos sociales que benefician a millones de personas. Por eso es importante hablar sobre ellos. Libertad y prosperidad. Bueno, ya lo saben, pero la prosperidad comienza cuando entendemos cómo funciona el dinero. Conocer la ley también es una forma de proteger nuestro patrimonio. Es muy importante hacerlo. La mejor decisión financiera es la que se toma con información, cuando uno está enterado de las cosas que se deben hacer. La educación financiera vale más que cualquier improvisación. Hoy no pretendimos decirle a usted qué pensar. Nuestro objetivo fue ayudarle a comprender mejor un tema que influye en la vida de millones de personas. Mientras más entendemos cómo funcionan los impuestos y cómo administrar nuestras finanzas dentro de la ley, mejores decisiones podemos tomar para nuestra familia, para nuestros negocios y en nuestro futuro general. Libertad y prosperidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que las recomendaciones que le hemos dado les sean útiles para ustedes, tanto de parte del senador René García como de nuestra parte. Este tipo de situaciones, recomendaciones que les damos, espero que las sepan aprovechar y que por favor estén con nosotros en la próxima edición de Libertad y Prosperidad. Yo soy Benjamín de Yurre, un servidor de ustedes. Este programa fue presentado por la senadora estatal Ana María Rodríguez, por el senador y comisionado de Miami-Dade County René García, por el bufete de abogados Starbucks and Associates de Lorenzo Palomares y por la activista comunitaria Marta Vega. Libertad y prosperidad. Libertad y prosperidad. Una voz para avanzar. Hay una voz que cruza fronteras, habla de sueños y oportunidades, de hombres y mujeres que construyen caminos con trabajo, valores y dignidad. Desde Miami hasta toda América, una idea comienza a despertar. Cuando la libertad encuentra un propósito, la prosperidad empieza a caminar. No hay muro que detenga al que quiere avanzar. Cuando el talento y la esperanza se vuelven realidad. Libertad y prosperidad, unidos para transformar. Ideas que liberan, principios que unen, naciones que quieren prosperar. Libertad y prosperidad, una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para construir un mejor mañana. Empresarios, líderes y soñadores, levantando el futuro con pasión, generando empleo y oportunidades, sembrando